Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando sobre el proceso de conversión de de los reinos a estados-nación. En en esta ocasión vamos a hablar específicamente de las revoluciones burguesas. Ya veíamos pues que los reinos atomizados primero, en un primer paso, pasaron por los absolutismos monárquicos, que fue reyes que empezaron a centralizar el poder, a lograr restarle poder al resto de los reyes y señores feudales y centralizar el poder político y económico e incluso cultural. Después pasaron por un despotismo ilustrado, reyes que abrazaron las ideas de la ilustración y que reconocieron que su labor era este, eh, fomentar el bienestar, estaban ahí, su objetivo era fomentar el bienestar del pueblo, aunque sin pedirle su opinión, ¿verdad? Este, des, Va a venir un fenómeno después que va a ser conocido como las revoluciones burguesas. Ahora, este absolutismo y este despotismo, no crean que nada más, o sea, suena muy fácil decir, bueno, estaban los reyes atomizados y nomás de repente al rey se le ocurrió que ahora los va a centralizar y ahora todo el mundo le hizo caso. Obviamente que el proceso que no fue tan sencillo como nada más decirles ahora los voy a someter y todo el mundo me va a hacer caso. No, los reyes absolutistas y después los déspotas ilustrados se vieron apoyados por una nueva clase social que estaba surgiendo, que va a ser denominada como burgueses. ¿De dónde viene la palabra burgueses? Resulta que decíamos ya en los videos anteriores que con las cruzadas se había empezado a abrir la economía feudal y se había empezado a desarrollar la economía mercantilista, el comercio. Entonces, empezó a haber un grupo de gente que se dedicó al comercio y que empezó a enriquecerse con el comercio. Entonces, la actividad comercial empezó a tomar importancia. Y burgos eran asentamientos humanos que empezaron a surgir con la apertura comercial, o sea, como en las rutas de viaje de las mercancías, se hicieron estos asentamientos urbanos y se llamaban burgos. Entonces a la gente que vive ahí pues les terminaron llamando burgueses y eran estos comerciantes en realidad que pues empezaron a tener un poderío económico, una capacidad económica. Y les recuerdo que al inicio en el feudalismo lo importante era tener un título nobiliario, o sea, ser conde, vizconde, marqués, duque, tener un título. Entonces, llegaba a suceder que podías tener un título y no tener dinero. A lo mejor tenías tierras, pero no tenías tantos ingresos. Y podías haber un comerciante que tenía bastante dinero, pero que no era socialmente aceptado, que era visto como menos, ¿no? Entonces, estos burgueses ahora, el comercio no casaba con el feudalismo, o sea, no se llevaba bien con los feudos no favorecían, la existencia de los feudos no favorecía el desarrollo del comercio, porque dan de cuenta que si tú querías comerciar algo, pasabas por un feudo y tenías que pagar un X impuesto, y querías ese mismo producto a otro feudo
y tenías que volver a pagar impuesto y otro, tal vez más, tal vez menos, según lo que se le ocurriera a cada. Entonces la movilidad de las mercancías era muy complicada. Entonces, y eso sí te lo permitían, si te lo permitían además la entrada. Entonces, a los burgueses no les convenía la existencia de los privilegios y lo cerrado, además de las economías feudales. Ahorita voy a mencionar más también la forma, el uso que se le daba a la tierra, ¿no? Ahorita vamos a mencionar más sobre eso de la tierra. Entonces, estos burgueses fueron los que apoyaron a los reyes para que lograran el absolutismo monárquico y el despotismo ilustrado. ¿Ok? Fueron buena parte del apoyo que recibieron para que lograran someter a la nobleza, a los señores feudales de los que al resto de los señores feudales. Entonces, ahora, sin embargo, cuando ya al inicio los apoyan, pero llega un punto en que a los mismos burgueses ya la figura del rey también les va a terminar estorbando y va a ser en ese momento, o sea, primero los apoyan para que sometan a los señores feudales, pero a pesar de eso terminan estorbándoles y hacen las revoluciones burguesas en las cuales ya terminan deponiendo por la fuerza a los reyes para dar ahora sí nacimiento a los estados-nación. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba la burguesía? La burguesía necesitaba fronteras bien delimitadas para que pudiera darse un flujo de mercancías. Necesitaba libertad de comercio. Sí, no, nada de que en cada feudo paso por cada feudo y que a ver si me da permiso el señor feudal y a ver cuánto me va a cobrar por vender mis mercancías. Entonces se necesitaba mayor flujo, que permitieran el flujo del comercio. Se necesitaba una educación más generalizada para fomentar el conocimiento de las ciencias y de las técnicas. Les recuerdo que estamos en la época ya de la Ilustración. Y esto que les comentaba de la tierra, fomentar una propiedad burguesa sobre una propiedad feudal. ¿Qué es lo que pasa? El marqués, el duque, el conde, el vizconde eran dueños de la tierra y vivían de la renta de esa tierra. ¿Qué es esto? En su tierra vivía gente que tenía generaciones viviendo ahí y le daban una renta X al duque, al conde, al marqués. Pero, y nada más, pero no había una explotación capitalista de la tierra. No, cuando tú divides la tierra y le das una explotación capitalista, le metes, tratas de hacerla producir lo más posible para que te dé ganancias y le inviertes dinero para que te dé más producción y obtener más ganancias. Pero en el sistema feudal era prácticamente una economía de autosubsistencia y se quedaba en la cuestión de completar nada más una renta y bajo el entendido de que a veces, como eran ya relaciones de generaciones, cuestiones que podías negociar con el señor feudal y le doy un cerdito y le doy una vaquita y espéreme tantito. Entonces no había un espíritu capitalista en la explotación de la tierra. También hay que entender que el marqués, el duque, recibía este estatus social por el hecho de tener el título nobiliario. Entonces la gente que vivía en su tierra lo respetaba y les daba pleitesía pues por ser el duque. En la actualidad, si tú quieres reconocimiento social, digamos, de alguna manera, pues tienes que mostrar dinero, salir en el carro del año y andar con el mejor celular. Y en aquella época no necesitabas
la acumulación de dinero para obtener este estatus social, con tener el título. No sé si me explico, era otro sistema totalmente, entonces otra mentalidad. Entonces el señor feudal, el noble, no tenía una visión capitalista de la explotación de sus tierras, y tal vez porque las otras cosas, lo de las fronteras, sobre todo la libertad de comercio, la educación, por ejemplo, son cosas que ya los déspotas ilustrados ya estaban llevando a cabo. Incluso los absolutistas de alguna manera eran cosas que ya empezaban a fomentarse, pero donde estaba más grave la situación era en esto de la propiedad de la tierra, porque esto de las rentas de la tierra, de la organización de la tierra, afectaba directamente también las relaciones de los reyes, también la existencia del reinado, de las posesiones de las tierras del rey y de su relación con los señores feudales. Entonces era el punto más álgido de discusión. Okay, entonces ya parecía que era ya incompatible la existencia del reino como tal. Necesitaba romperse e inventarse una forma de organización nueva. Aparejado a esto, tenemos al pueblo en general, un pueblo en general que también está recibiendo la influencia de la ilustración, un pueblo que, como casi todos los pueblos, pues está buscando mejores condiciones, necesita mejores condiciones de vida, ¿no? Y que está recibiendo la influencia de la ilustración, de las ideas de la ilustración, de los ilustrados. Obviamente la ilustración como tal es difundida de manera plena entre un grupo de intelectuales, pero de manera sesgada se le habla al pueblo ya de que merecen tener representación, de que merecen ser revalorados, de que merecen tener derechos, de que merecen, de que el rey, por ejemplo, debe de preocuparse por su bienestar. Entonces todas estas ideas empiezan. Entonces al inicio, va a haber como un flechazo de amor, ¿no? Digamos, al inicio van a estar de acuerdo ambos, pueblo y burguesía, en estar en contra, en luchar en contra, o en romper o en acabar con los reinos. Pero mucho ojo, porque en realidad no buscan lo mismo, no son la misma cosa, y eso se va a ver después. O sea, en un principio se une la burguesía y utiliza podemos decir que utiliza, o podemos decir simple y sencillamente que la burguesía y el pueblo se unen y están de acuerdo en que quieren acabar con los reinos, ya no más reinos. El problema es, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ellos en la lucha juntos, los pobres y los burgueses, luchando para derrocar al rey. El problema es, y ya que no está la corona, y ya que no está el rey, ahora sí que nos volteamos a ver y resulta que tú quieres una cosa y resulta que yo quiero la otra, porque obviamente los burgueses querían cambios económicos, pero no querían una revuelta del pueblo, querían ni querían que la mano de obra se saliera de control finalmente. Entonces vamos a ver que en las revoluciones burguesas inmediatamente se da la revolución, cae y entran en un estado de inestabilidad tremenda, porque además hay que entender otra cosa. No existe el manual de cómo hacer un Estado-nación. O sea, los Estados-nación no existen. Son una invención, todavía están en proceso de inventarse. Entonces no hay un manual de cómo hacer un Estado-nación.
Entonces es de, bueno, ya no somos reino y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer. Y somos en realidad docentes, burgueses y pueblo, con necesidades y con objetivos muy diferentes. Entonces, se va a dar, por supuesto, un estire y afloje entre estos dos grupos, influidos, ¿no? Como telón de fondo las ideas de la ilustración, entendiéndolos cada quien para su lado, y cada quien buscando un nuevo, tratando de establecer o de conformar un un nuevo orden. Entonces va a ser difícil, no y va a llevar un proceso. En principio, en algunos casos, van a caer otra vez en una monarquía. O sea, lo vamos a ver en el caso, en varios casos, ¿no? Vuelven a buscar y ante la desesperación de el caos, de no ponerse de acuerdo, vuelven a un monarca temporalmente, por ejemplo, ¿no? Hasta que posteriormente ya logran pasar a las repúblicas. Entonces, en algunos casos pues se van a tardar años y en otros décadas, ¿no? Bueno, pero en general, como consecuencia de las revoluciones burguesas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a terminar naciendo a la larga los estados-nación con división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, con una constitución, ¿no? Una carta magna que va a limitar el poder del ejecutivo y del legislativo y de todo el mundo. Va a desaparecer la sociedad estamental, porque antes estaba dividida en la Edad Media estaba dividida en estamentos. O sea, era el clero, la nobleza y el pueblo llano, ¿no? Pero aún el pueblo llano también estaba dividido en gremios. Y según el gremio en el que existiera, al que pertenecieras, también según cómo te iba. O sea, podías ser alfarero, o herrero, o joyero, o campesino, y según a qué gremio pertenecieras, y eran gremios bastante cerrados, según cómo te iba en la feria. Entonces no todo el mundo tenía los mismos, y obviamente gozabas de ciertos privilegios, derechos y obligaciones según el estamento al que perteneciera. Los nobles pues tenían otros derechos diferentes a los que tenían el pueblo, ¿no? Y también el clero. Entonces, era una sociedad estamental. Ahora no, ahora desaparecen, tras las revoluciones burguesas van a desaparecer los estamentos y ahora todo el mundo son ciudadanos, ¿no? Y ya, por lo tanto, no se va a hablar de privilegios, sino de derechos, ¿no? Y se habla de que por el simple hecho de ser un ser humano, tienes derechos. Otra cosa, que se va a empezar a legitimar el poder a través de la democracia. A veces parcial, a veces total, no en todos los casos, también con su proceso de construcción, pero a la larga, legitimar el poder a través del voto, ¿no? Ya nada de que porque Dios dijo. Ahora, por la famosa democracia, que bueno. Y y por supuesto que se logra esto de que se va a favorecer siempre ahora la propiedad privada sobre la comunal. ¿Okay? Se va a privilegiar, bueno, el egoísmo, el individualismo, lo voy a mencionar en el siguiente video,
cuando menciona algunas cosas sobre el liberalismo, pero se favorece la propiedad privada sobre la comunal. ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad que es tuya nada más, entonces tú vas a invertirle a esa tierra, vas a comprar maquinaria, vas a meterle sistema de riego, vas a comprar el- lo último para hacer que esa tierra produzca lo más posible y sea lo más rentable posible y pueda y genere el mayor número de ganancias, porque ahora estamos en el capitalismo y ahora lo más importante es el capital, generar dinero, que el dinero genere dinero. Le meto dinero a la tierra para que ese dinero genere más dinero. Entonces no es nada más tener más tierra, es más bien tener una tierra y meterle dinero a esa tierra para que esa tierra genere más dinero. Ok, bueno, en general, no todas las revoluciones burguesas fueron iguales. De manera muy general vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de la Revolución Inglesa. Es muy importante mencionar que en el caso de la inglesa no involucra a la gente, por ejemplo. La Revolución Gloriosa no involucró a la gente. Recuerden, ya mencionábamos anteriormente que Inglaterra ya tenía desde el siglo XIII una tradición de participación del Parlamento y una Carta Magna que con subidas y bajadas, o sea, y también el Parlamento, épocas de mayor y de menor participación política, o sea, pues pero que existía, que estaba ahí. Entonces, va a ser el mismo parlamento el que va a generar, pues, un enfrentamiento con el rey y va a ser el que va a restringir el poder del rey. El que le dice que ya no que ya no puede suspender leyes, ya no puede crear impuestos o mantener el ejército permanente sin el permiso del Parlamento. De hecho, desde 1689, Inglaterra ha sido gobernado bajo un sistema de monarquía parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la independencia de Estados Unidos, es grande la diferencia porque en principio, en el caso de las colonias americanas, no estaban en manos de marqueses y duques desde con siglos de ser propietarios, pues eran tierras nuevas que en principio desde la llegada de los colonos y estaban siendo explotadas de manera además con el espíritu protestante, estaban siendo explotadas ya con un espíritu más bien de corte capitalista, ¿no? Haciéndolas producir. Y tenían una tradición además de participación política muy fuerte, todos los colonos. Entonces, es muy diferente, pues, y bueno, finalmente el rey no vivía, no estaba presente en las colonias, que va a ser muy diferente al caso de la Revolución Francesa, que va a ser así como que la revolución burguesa, icónica, ¿no? Porque pues finalmente es el pueblo, ¿no? Que se levanta y que le corta la cabeza al rey. En este caso es la separación de unas tierras alejadas, ¿no? Y con tradición de participación política que, bueno, se levantan porque
finalmente Inglaterra se mete en deudas y quiere subirles los impuestos, ¿no? Sabemos que entonces les los que les quieren, después de darles muchas libertades a los colonos, les quieren cerrar, les quieren imponer, por ejemplo, que ya no sigan con la vía hacia el oeste de los Apalaches, que ya no emitan papel moneda, que ya no introduzcan ciertos productos, ¿no? Que mantengan un ejército, ¿no? Y para acabarla de fregar, le concesionan a la Compañía de Indias Orientales el privilegio de importarte a las colonias con ventaja sobre los otros comerciantes. Entonces, pues los colonos americanos pues se organizan y finalmente en el 75 desafían a los ingleses, en el 76 declaran la independencia y en el 83 Inglaterra se ve obligada a reconocer la independencia, ¿no? Bueno, los americanos recibieron gran apoyo de los franceses, ¿eh? Hay que decir que una de las causas también de la Revolución Francesa es que bastante dinero le metieron en apoyar a los colonos americanos para que se independizaran de los ingleses. Ahora, también los americanos batallaron, o sea, a pesar de que ellos ya tenían incluso una tradición de participación política, todas las colonias se transforman en estados y todos los estados dictan constituciones, pero todos heterogéneos, ¿no? Entonces en 1781 hace una confederación, una alianza de defensa mutua. En 1787 hacen un federalismo con división de poderes, un régimen presidencialista con doble votación. En 1789 el Bill of Rights, con George Washington como primer presidente. Lo menciono nada más como ejemplo para que vean que los estados-nación no había una receta de cómo hacer un estado-nación. Lo fueron haciendo ensayo y error en todos los casos, ¿no? Fue un parir los estados-nación, ¿no? Con todo lo que ello implica. Y bueno, por último, la Revolución Francesa, que tuvo su antecedente, ya mencionaba también en los videos anteriores, que tenían el antecedente de que era una sociedad estamental y que el primer estado era la nobleza, el segundo estado el clero, alto y bajo, y el tercer estado estaba como que era el 97% de la población. Ahí había de todo, tanto los burgueses como los siervos, o sea, ricos y pobres, todo estaba ahí, ricos, medio ricos y pobres, el 97%. En el segundo estado estaba el clero y en el primer estado estaba la nobleza. Entonces, como antecedentes, pues había habido años de malas cosechas, o sea que había pobreza, ¿ok? Los impuestos se eximían, a los ricos no les cobraban y a todos los pobres sí. La corte del rey despilfarraba un montón de dinero, andaban todos emperifollados y enjollados y la gente no tenía ni para un pedazo de pan. Luego lo que les mencionaba de la ayuda a los americanos en su independencia. Trataron de cobrarle impuestos a los que no pagaban, pero obviamente no se dejaron. Entonces mandan llamar a los estados generales, ¿no? Pero pues era un voto para el clero, un voto para la nobleza y un voto nada más valía, el 97% de la población nada más tenía un voto. Entonces el tercer estado pues se rechaza, dice cómo el 97% de la población nada más vale un voto. Entonces rechazan el método de votación y entonces llaman a la Asamblea Nacional, ¿no? Bueno, ya sabemos, se toma la Bastilla el 14 de julio de 1789, obligan a la nobleza a renunciar a sus derechos. En el 89, el 26 de agosto, proclaman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Emiten la Constitución en el 791, en el 792 declaran una república. Bueno, ya que están en el poder,
lo que les mencionaba, se van ahora ese 97% que ya llegó al poder, se van a pelear entre ellos y se dividen entre los girondinos y los jacobinos, ¿no? Los girondinos, que son los nobles, que perdón, no los nobles, son los burgueses, que no quieren tantos cambios, y los jacobinos, que son los pobres, que quieren cambios radicales. Entonces van a empezar a pelearse entre ellos. Se viene una época, primero los, los jacobinos van a tomar el poder y se van a hacer un matadero de gente, ¿no? Hasta entre ellos se matan, le cortan la cabeza al rey y a la reina, y bueno, todo esto termina con la llegada de Napoleón, ante las amenazas externas y ante la falta de liderazgo interno y ante los problemas internos y ante el problema de las amenazas externas, porque los otros reinos, pues cuando vieron que le cortan la cabeza al rey de Francia, pues obviamente que los otros reinos, no, pon tus barbas a remojar. Entonces, se volvieron una amenaza para la revolución, y entonces, va a destacar Napoleón y va a terminar quedándose con el poder, ¿no? Se corona, termina coronándose y coronando a sí mismo, porque obviamente, o sea, se vuelve emperador, pero desconoce, deja de lado a la iglesia, digamos, porque no permite que el papa le ponga la corona, se la pone él solito, y él le pone la corona a su esposa, ¿no? Ahora, aquí lo interesante del gobierno de Napoleón es que aunque de alguna manera se regresa a un emperador, las cosas ya no son iguales. ¿Por qué? Porque su gobierno en realidad es bastante moderno, ¿no? Fomenta la igualdad, el laicismo del Estado, la libertad de conciencia, la libertad de trabajo, la igualdad de derechos de los hijos respecto a la herencia, el derecho sin trabas a la propiedad. Estimuló el desarrollo de los empresarios burgueses, fomentó los bancos, fomentó la enseñanza, las escuelas, ¿no? Entonces ya el mundo no sería igual. Entonces es este proceso en el cual, les digo, estoy construyendo un estado, no sé cómo le voy a hacer, no sé cuál es la fórmula exacta, no puedo volver al pasado, centralizo el poder, necesito crear, todavía no creaban, la estructura gubernamental, eh, administrativa, burocrática, gubernamental, que pudiera sustituir al emperador en un principio. Entonces, primero vuelven a esta figura del emperador, pero pero ya es un emperador que tiene una forma de gobierno pues bastante moderna. Bueno, ya en el último video que voy a tener sobre esta brevísima introducción, porque es una introducción a la historia moderna y contemporánea, que es un bosquejo nada más general para cuando uno ya analiza con más detalle, pues tratar de no perderse en el mar de la historia. En el último video ya nada más faltaría, porque he hablado de algunos de los cambios ideológicos, mencionamos algunos de los cambios del proceso del cambio político. Ya nada más es mencionar el cambio del sistema económico del feudalista al capitalista, y mencionar las etapas del capitalismo y las revoluciones industriales, y también en ese mismo último video sobre mencionar brevemente sobre algunas de las características ideológicas del capitalismo. Bueno, pero por lo pronto lo dejamos
hasta aquí.